soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de la determinación un poco de las variables a controlar, del punto de operación, de temperaturas o algo así, de este modelo de horno con quemadores y ventiladores que ya habíamos visto en un vídeo anterior. En el vídeo anterior vimos opciones de mínimos cuadrados y pseudoinversas y mínimos cuadrados ponderados, y aquí vamos a ver opciones que utilicen programación lineal. ¿Por qué? Pues cuando habéis visto vuestros primeros cursos de álgebra o de optimización, os han contado efectivamente las inversas, pseudoinversas y mínimos cuadrados, pero también os cuentan programación lineal. Y de repente en control casi siempre hablamos de índices cuadráticos. ¿Por qué? Pues porque, claro, el resultado de esas optimizaciones es una matriz, la matriz pseudoinversa o el control óptimo lineal cuadrático o lo que sea, pero realmente en algunos problemas de control mi cliente no quiere minimizar la suma de los errores de las temperaturas al cuadrado, sino que quiere minimizar otra cosa, y ejemplos de esas otras cosas es lo que vamos a poner aquí. Y por ejemplo, pues puede querer minimizar la máxima desviación, no la suma de las desviaciones al cuadrado, sino la máxima. O sea, quiere que las temperaturas estén en una banda alrededor de 50 grados lo más cerrada posible. Entonces, si eso es lo que quiere el cliente, eso no es mínimos cuadrados y pseudoinversa. ¿Qué es? Pues es programación lineal. Vamos a ver el detalle con MATLAB. En este sistema, por el momento estamos considerando que los ventiladores de left-right, izquierda-derecha, no intervienen en mi proceso de control u optimización de las temperaturas y por lo tanto solo consideramos los quemadores. Con ensayos ante escalón o lo que sea de identificación, hemos podido identificar que la matriz de transferencia tiene una ganancia estática respecto a cada uno de los 5 termopares, pues el quemador left y el quemador right, pues cada uno están asociados a una columna, cada variable manipulada y cada variable controlada a una fila, y lo que queremos es pues determinar qué quiero controlar y su punto de operación sobre 50 grados o no sé qué, en régimen permanente, valor final, ganancia, sin preocuparnos por el momento del transitorio de cuánto tiempo necesitaré para alcanzar esas temperaturas. Entonces la idea básica es que como tengo 5 temperaturas a controlar, pero solo tengo 2 actuadores, pues las 5 no se pueden controlar. En otros vídeos hicimos o bien mínimos cuadrados ponderados, minimizando este tipo de cosas que vemos aquí abajo, o bien simplemente buscando controlar la media, repartiendo un poco pues la carga entre estos dos actuadores con los mínimos cuadrados, esos otros de ahí, y la otra pseudoinversa. Aquí vamos a ver versión programación lineal. ¿Cómo sigue? El cliente tendrá un valor de temperatura deseado de referencia. El error, pues claro, es referencia menos salida G por U, y lo que va a querer es meter al error en una banda lo más estrecha posible entre los valores menos gamma y más gamma. Aquí hemos elegido una banda simétrica de error, pero con cambios menores pues podríamos tener una banda de error asimétrica, diciendo que para mí pues me molesten más los errores donde la temperatura esté por encima de 50 grados que por debajo. Pero en fin, todos esos detalles no son objetivo de aquí porque estamos simplemente analizando cualitativamente lo que significa optimizar el punto de funcionamiento de estas cosas, y por lo tanto pues todos los refinamientos ya se dejan para lo que sería el estudio de alguna aplicación específica y de sus límites de calidad, de temperaturas, etc. Entonces aquí pues vamos a meter el error en una banda simétrica alrededor de 50, lo más estrecha posible, y entonces pues como son restricciones de igualdad y desigualdad lineales, pues utilizaremos programación lineal. ¿Cómo? Voy a tener 3 variables de decisión, gamma y mis 2 actuadores, left to right, y lo que yo querré es, pues claro, que gamma sea lo más pequeño posible, o sea, querré minimizar 1 por gamma más 0 por las acciones de control. Y entonces, bueno, pues aunque yo podría poner 5 restricciones de desigualdad para indicar esto, otras 5 restricciones de desigualdad para indicar esto,
y 5 restricciones de igualdad, simplemente voy a sustituir esto ahí dentro, porque en optimización las restricciones de igualdad pues muchas veces se solucionan reduciendo el número de variables. Si A más B es 7, B es 7 menos A y por lo tanto sustituyo B en todas partes y solo me preocupo de A, digamos. ¿Vale? Bueno, pues entonces eso. Voy a sustituir ahí dentro del intervalo B por R menos GU y entonces yo tendré que decir que R menos GU tiene que ser más pequeño que gamma y que R menos GU tiene que ser más grande que menos gamma. Y hacer el gamma lo más pequeño posible. Y lo que ocurre es que, como en la documentación de programación lineal, pues las restricciones hay que ponerlas a psi menor o igual que b, pues entonces hay que pasar gamma, que es variable de decisión, a optimizar al lado izquierdo de la desigualdad y r al lado derecho, con lo cual pues hay que hacerlo esto de aquí. Y como realmente, aunque ponga una cosa, realmente son 5 desigualdades, porque estamos hablando de 5 errores, bueno, pues este 1 es una matriz columna de 5 unos y pues esta otra restricción, lo que hay que pasar al lado izquierdo es menos GU como más GU y entonces pues se me queda esta otra de aquí abajo con la columna de unos y ya pues como lo metemos en MATLAB, pues aquí tengo este menos 1 y menos G. Lo tengo aquí y este menos R lo pongo aquí, o sea, incremento de temperaturas deseado, digamos. Y en la segunda restricción, pues este más R lo pongo aquí y este menos 1 más G lo pongo aquí. Y ya tengo estas dos restricciones de desigualdad que las pongo una debajo de otra en esta línea y ya está. Le digo al improg que minimice la primera variable sujeto a estas restricciones de desigualdad y el resultado pues es la solución linkprog que me dará el valor óptimo de las acciones de control left-right y de la banda de error que ha conseguido optimizar y estrechar. Y eso da 8,95 de banda de error y pues 3, algo kilovatios. Esto es la acción de control y esto es la cota de valor absoluto del error, que no puedo estrechar más. Si ahora multiplico G por esta U, me darán las 5 temperaturas y limprog, y haciendo plots, pues aquí tengo la lectura de los 5 termopares que me ha producido esta solución y que pues que me las mete en una banda lo más estrecha posible, y en azul tengo la solución de mínimos cuadrados que, bueno, pues es diferente. La de mínimos cuadrados, a cambio de que los 3 termopares del centro estén más cerca de 50 grados, me desvía los 2 termopares extremos más, y la solución limprog me mete todo en una banda simétrica alrededor de 50 grados y, bueno, pues en cada aplicación yo decidiré cuál es el objetivo más razonable o no. ¿Vale? Entonces este es un primer problema de programación lineal que podríamos estar interesados en resolver en este prototipo de horno. Y ahora vamos a ver otras variaciones del problema que podrían ser querer minimizar la suma del valor absoluto de los errores, de modo que esta cosa pues sería E2, E3, E4, digamos, positivo. Aquí esto sería un error E5 negativo, E1 negativo, y yo quiero minimizar la suma de estas 5 cosas en vez de la suma de los cuadrados de esas 5 cosas. Bueno, pues entonces eso también se haría con limprog. Habría que decir que el error es una suma de un componente negativo y uno positivo, que el componente negativo ha de ser menor que 0, todos sus elementos, que el componente positivo han de ser mayor que 0, todos sus elementos, y que lo que yo quiero minimizar sea la suma de los positivos más los negativos cambiados de signo, epos menos eneg. Con la adecuada sintaxis del improg se puede hacer esto, pero ya digo, por brevedad lo voy a omitir. Del mismo modo, podríamos tener una versión del improg ponderada donde, pues, en vez de minimizar el valor absoluto del error, pues
pues yo pudiera tener unos pesos diferentes para unos termopares u otros, e incluso diferentes según el signo. Si el error es positivo, penaliza con un cierto numerito, pero si el termopar 4 es negativo, lo penalizo con otro numerito, según si para mí es más perjudicial pasar de 50 o no llegar a 50. Bueno, pues con todas estas cosas, pues yo podría plantear ese otro índice de coste ponderado, o también pues a lo mejor la banda de error simétrica y del mismo valor para todos los termopares, pues también podría querer minimizar, haciendo más énfasis en apretar a determinado termopar y por determinado lado positivo o negativo. Y entonces pues yo tendría toda una serie de problemas que serían el equivalente en programación lineal a los mínimos cuadrados ponderados. Por no complicarnos con todos estos detalles, lo dejo para otro vídeo si algún día se me ocurre grabarlo, o simplemente para que vosotros miréis la documentación del improg e intentéis resolverlo por vuestra cuenta. Lo que sí que vamos a ver es ahora el problema de controlar fijando la temperatura media y minimizando el consumo energético, ¿vale? Porque eso es un problema que puede ser relevante en una aplicación práctica, ¿vale? O sea que aparte de cuestiones sobre el perfil de temperaturas y a un perfil de temperaturas de referencia, pues a lo mejor junto a esas cuestiones en vez de esas cuestiones, pues yo podría decir que tengo dos actuadores y mi interés es un poco pues la temperatura media de la pieza y entonces pues el grado de libertad que me queda, porque tengo dos actuadores, podría hacerlo con el izquierdo, con el derecho, yo qué sé, pues lo quiero hacer minimizando el consumo energético. Y aquí la cuestión es que el consumo energético, si U left y U right se miden en kilovatios, pues el consumo energético es UL más UR. Y no es UL cuadrado más UR cuadrado. Esto no es el consumo energético. Entonces, esto es lo que estábamos haciendo en el vídeo anterior, un poco para repartir la carga de forma proporcional a la ganancia, pero sin embargo, al minimizar la suma de consumo energético en kilovatios, no en kilovatios cuadrado, ¿vale? O sea, esto es lo que va a la factura, pues entonces ahí lo óptimo va a ser que el actuador que más caliente por los mismos kilovatios se quede con todo, si es posible, ¿vale? O sea que las soluciones de mínimos cuadrados reparten un poco en función de la capacidad. Las soluciones de programación lineal suelen ser winner takes all. El ganador se lo lleva todo y si el actuador, en este caso de la derecha, puede subir 8 grados por kilovatio la temperatura media, mientras que el de la izquierda solo puede subirlo 7,4 grados por kilovatio, pues entonces la solución más económica es calienta todo lo que puedas con el actuador de ganancia 8. Vamos a hacerlo con programación lineal y comprobar la diferencia con las soluciones anteriores de pseudoinversas, etc. Entonces, pues ya digo, el coste energético en kilovatios es U left más U right, y lo que ocurre es que yo quiero conseguir que la temperatura media sea de 50 grados. O sea, quiero conseguir error cero, porque como tengo una incógnita temperatura media y dos variables manipuladas, hay infinitas soluciones y quiero de esas infinitas soluciones la que menos factura eléctrica en kilovatios o factura de gas me vaya a suponer a mí. Entonces, mis variables de decisión serán estos dos quemadores, U left to right, y el coste será pues 1 por los kilovatios de U left más 1 por los kilovatios de U right, y G por U tiene que ser igual a la referencia de temperatura media que a mí me digan, ¿vale? Esta G es de 1 por 2, U es de 2 por 1 y referencia es de 1 por 1, es un escalar, aquí estamos controlando solo una variable. Y bueno, los actuadores, por ejemplo, pues estarán limitados, estos quemadores, a dar entre 0 y 5 kilovatios, con lo cual, pues para plantear ese problema, el coste es el primer argumento del improg, U left más U right. Esto de aquí lo podría poner como restricciones de desigualdad,
que aquí es donde van, digamos, las restricciones de desigualdad en el comando limprog, pero también como cota superior e inferior de mis variables es algo muy común, pues en vez de pensar en matrices y montar y no sé cuántos, pues limprog me facilita las cosas, digamos, porque, bueno, pues estos son las restricciones de equality, igualdad, y esto de aquí es el lower bound, y esto de aquí es el upper bound. Y entonces, bueno, pues lo que estamos hablando es que las dos variables estén entre 0 y 5. Lo vamos a codificar aquí directamente, con los límites, sin tener que pensar en cómo monto matrices y no sé cuántos, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues tengo cotas entre 0 y 5 de mis variables de decisión, que gmed por mis variables de decisión ha de ser igual a la referencia de temperatura media, que es 50 grados, no tengo ninguna desigualdad más, minimiza la suma de u's, y entonces, pues ulimprog2 pues es la solución que me da 1,35 y 5, que es, como aventurábamos, el winner takes all si calentar el actuador de la derecha, porque hay ciertas asimetrías, calienta un poco más que el de la izquierda, pues gasta a tope de kilovatios en este que calienta 8 en vez de en el que calienta 7,4. Y bueno, pues si no llegas a la temperatura, entonces enchufas el otro. O sea que mínimos cuadrados, reparte la cosa proporcional a tus capacidades, a tu ganancia, mientras que programación lineal primero le pide al más barato que intente hacer toda la faena, y si no puede hacer toda la faena, pues entonces le contrato y encargo al otro, que me sale un poco más caro, solo el resto de la faena. Y por eso el actuador 2, que tiene 8 grados por kilovatio, satura hasta su valor máximo, mientras que el actuador 1, que calienta con 7,4 grados centígrados por kilovatio, pues solo se encarga de lo poco que no quiere hacer el actuador 2. Pero claro, con esto lo que ocurre es que vamos a tener un calentamiento bastante asimétrico, de modo que si comparo con dos soluciones cuya temperatura media es de 50, pero una es por mínimos cuadrados reparto de carga, esa es la azul, y la otra, pues la temperatura media es de 50, pero como calentar el lado derecho es más barato que calentar el lado izquierdo, pues consigue la misma media, pero calentando extra el derecho y menos el izquierdo. Entonces, la raya amarilla sale un poco más barata en la factura eléctrica, la raya azul, con la misma temperatura media, tiene un perfil más equilibrado. Entonces, ¿cuál es mejor en mi aplicación? Bueno, pues si lo único importante es la factura eléctrica, entonces es la amarilla, y si no, la azul, tal, o cualquier combinación de lo que hemos visto de límites de error en cada uno de los termopares, de límites de actuación, de reparto de una forma o de otra, ¿vale? Con lo cual, pues un poco optimizar el punto de operación y optimizar qué es lo que quiero controlar y mi penalización sobre las desviaciones, bueno, pues es un problema que normalmente pues eso se suele hacer con antelación a lo que sería el diseño del control. Luego ya pondremos PIDs para intentar conseguir estos perfiles o lo que sea, pero en fin, pues ese problema de optimizar el punto de operación pues puede ser con mínimos cuadrados o con programación lineal o con mezcla de índices cuadráticos, lineales, cotas, etcétera, que sería la programación cuadrática, o con alguna optimización no lineal del seno del coseno de no sé cuántos para que el punto de operación, pues no sé qué cámara o brazo esté en cierto ángulo con respecto a otro, ¿vale? O sea, es, bueno, pues un tema complejo, y pues la pregunta un poco en control lineal es, entonces, ¿hacemos los mínimos cuadrados o hacemos programación lineal? Entonces, pues, ¿por qué muchos libros, sobre todo de control, se centran en el tema de los mínimos cuadrados? Bueno, pues porque la solución de mínimos cuadrados para modelos lineales tiene una forma muy atractiva, muy interesante, porque tiene una forma explícita, es no sé qué matriz de pseudoinversa, o bueno, la pseudoinversa de escalados o ponderados, y entonces pues eso no requiere hacer optimización numérica en línea, y también un poco las pseudoinversas pues como que reparten un poco los errores y así, ¿vale? No son winner takes all. Y encima, pues eso, esa solución explícita de las pseudoinversas es lineal. Es una matriz que multiplica
a mis errores, a mis referencias o algo así. Y de hecho, hasta se puede generalizar al caso dinámico de series temporales y respuestas escalón, etc. y obtener lo que se llama el controlador óptimo lineal cuadrático. ¿Vale? Entonces, pues los mínimos cuadrados son muy populares en control porque el resultado es un controlador lineal o matrices de ganancia lineales o cosas así. Pero en mi aplicación concreta, pues a lo mejor mis requisitos económicos de la factura en kilovatios, pues es una factura en kilovatios, no en kilovatios cuadrados. O mis cotas de error que pueden ser asimétricas y que pues equivocarme por encima de 50 grados es peor que equivocarme por debajo porque se me quema no sé qué cosa. Entonces, bueno, en cada aplicación, por tanto, pues tendré mi forma óptima de pensar qué quiero controlar, cómo y por qué penalizo las desviaciones de una forma u otra, que no tiene por qué ser mínimos cuadrados en el 100% de los casos. Y normalmente, en muchas aplicaciones, pues se utiliza una optimización con programación lineal o programación cuadrática o, ya digo, vete tú a saber qué optimización no lineal de senos, cosenos y logaritmos, en lo que sería un cálculo de un punto de operación en bucle abierto, a dónde deberían ir las cosas y cómo deberían estar posicionados en un punto nominal mis quemadores, mis ventiladores, y luego en bucle cerrado, si se quiere utilizar control lineal, pues entonces se utilizan PIDs o las soluciones lineales de control óptimo cuadrático, LQR, LQG, o H infinito, que está relacionado con minimizar cosas cuadráticas, o predictivo con índice de coste cuadrático, algo así, porque, bueno, pues estos índices cuadráticos, como tienen solución explícita lineal, pues tienen ventajas teóricas para probar estabilidad de prestaciones. Entonces, pues suele haber esta como dicotomía de que los de planificación de producción optimizan con unos optimizadores y luego yo en control aproximo estas cosas por mínimos cuadrados para así tener controladores lineales y polos y ceros y estabilidad y este tipo de cosas. Pero digamos que si efectivamente yo quiero integrar los euros y los índices de coste no cuadráticos en mi control, bueno, pues entonces tendré que hacer lo que se llama control predictivo con índice de coste económico, y que es pues resolver un problema de estos de optimización, pues vete tú a saber si lineal o no lineal o yo que sé qué, cada vez que me llegue una nueva medida. Claro, eso es más costoso que simular un PID. Pero en fin, estos detalles pues ya entran fuera de los objetivos de este vídeo y por tanto, por concluir, en este vídeo hemos visto cómo plantear la optimización del punto de operación constante, digamos, basándonos en la ganancia de un modelo lineal de este horno, basándonos en criterios, índices de coste, cuyo óptimo se obtenía con programación lineal. Y daba, bueno, pues diferente solución y diferente interpretación a otras versiones del problema donde yo utilizaba mínimos cuadrados. Así, grosso modo, mínimos cuadrados reparte más los errores y los esfuerzos de control, mientras que programación lineal pues empuja todo dentro de mis cotas y el actuador más barato se lo lleva todo y bueno, pues está menos repartidas las soluciones. Y ya digo, en cada aplicación, dependiendo de mis intereses sobre uniformidad del perfil de temperaturas, factura eléctrica o yo que sé qué, pues decidiré optimizar el punto de operación de una forma u otra. Y ya digo, normalmente eso se hace en una fase del diseño del proceso, de la optimización del proceso, de planificación de producción, de planificación de operación, separada y jerárquicamente superior del control. Con lo cual, con esto concluimos. Muchas gracias por vuestra atención.